adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos que Dios les siga bendiciendo aún en esta situación, y aquí nosotros seguiremos compartiendo la palabra de Dios. Hoy voy a compartir la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 y puse como título de este mensaje: peligro de abrazar otro evangelio. Dice el texto de Gálatas 1, 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En este texto encontramos que hay peligro de escuchar o seguir a otro evangelio. El apóstol Pablo se sorprende tanto que los hermanos de Galacia pues hayan alejado o se hayan alejado tan rápido de las enseñanzas que él había impartido en su tiempo cuando él estuvo allá. Así que Pablo se sorprende después de escuchar esas enseñanzas y tiene que mandar una carta que escribe entonces de recordar de la salvación, que la salvación es por la gracia y que solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, ya que algunas personas habían llegado a Galacia que no era compañero de Pablo, sino que ellos habían llevado una enseñanza distinta de lo que el apóstol Pablo había enseñado, de lo que él había recibido de Jesucristo. Así que dice allí para que ellos estuvieran bien enseñados, pero de repente llegaron otras personas y entonces enseñaron otras cosas o agregaron otras cosas sobre Jesús o lo hicieron menos, y entonces empezaron a seguir un evangelio diferente, distinto de lo que el apóstol Pablo había enseñado. La pregunta es: ¿habrá otro evangelio? ¿De qué otro evangelio está hablando el apóstol Pablo? Primeramente recordemos lo que el evangelio es. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio. Cuando el pueblo judío recibió la profecía que Dios enviaría a un Mesías, un libertador, un salvador, eran buenas noticias para ellos, porque ellos estaban realmente desesperados, porque eran dominados por otros reyes, otras naciones, otros emperadores, y entonces ellos querían ser libres, querían estar en un pueblo que solamente ellos pudieran gobernarse a sí mismos y no otra nación. Entonces para ellos era buena noticia de que había una esperanza de un libertador, un Mesías. Pero hablando del evangelio, el evangelio de Cristo se resume que es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo así lo resume: muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué son las buenas nuevas? Porque Cristo es el que cumple el plan de salvación que Dios tiene para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Para el hombre debe ser una buena noticia, para toda la humanidad es una buena noticia de que no tiene que sufrir las consecuencias de sus pecados en una condenación eterna, sino que puede librarse de ella si cree y confía de todo corazón al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien ya pagó por nuestros pecados en la cruz y venció la muerte, y no solamente eso, sino que también resucitó, se levantó de esa muerte y ahora está a punto de regresar por su pueblo, que es la iglesia,
Así que ahí está, todos los verdaderos creyentes en Él, de una forma visible va a regresar. Así que, mis hermanos, este es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Así que no es que haya otro Evangelio, sino que dice allí este texto, versículo 7, es que algunos perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y la palabra pervertir significa hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables. En nuestro tiempo existen personas que ponen actitudes o palabras a Jesús o a sus discípulos lo que no dice la palabra de Dios. Y lo hacen en son de bromas y en son de burlas. Y esto quita credibilidad de la auténtica palabra de Dios y de la sana doctrina de Cristo, de tal forma que están hablando de otro Jesús totalmente ajeno a la santa palabra de Dios. Es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Pablo en Galacia. Así que entonces, si usted escucha acerca de Jesús que no está relacionado con la palabra de Dios y están hablando de otra forma, o están poniendo otras cosas, agregando otras cosas para que diga Jesús, pues dice la palabra de Dios aquí, lo encontramos: mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Así que si alguien anuncia otro evangelio que no sea de lo que dice la Biblia, entonces dice, hay una palabra anatema que significa, en el significado bíblico de anatema se refiere a la expulsión, también a la excomulgación. En el Antiguo Testamento se hace referencia a la anatema, en donde se condena el exterminio de personas o cosas debido a las malas acciones que ellos hicieron por desobediencia a Dios. Y entonces eran sacados de la congregación, lo quitaban del pueblo. Eso es anatema. Entonces dice, eso quiere decir entonces que tales personas que están fuera de la voluntad de Dios, que están hablando más cosas que lo que dice la Biblia, entonces están fuera del plan de Dios. No les pertenece el reino de Dios y nunca les pertenecerá si no corrigen sus enseñanzas, si no corrigen lo que están diciendo. Es posible que muchas personas escuchen a aquellos que enseñan de Jesús diferente a la palabra de Dios. Así que lo que nosotros tenemos que hacer y preguntarnos, ¿a quién debe agradar el siervo de Cristo? Entonces dice aquí, como antes, el versículo 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea sacado, sea está fuera de la voluntad de Dios, pues dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que aquí en este texto nos está diciendo que qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que el cristiano debe buscar: agradar a Dios o agradar a las personas. Entonces, dice este texto muy claro, entonces lo que nosotros debemos de buscar es agradar a Dios, hablar de Cristo, lo que Él dijo en su palabra, en la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar. No hay otro que nosotros tenemos que buscar. No tenemos que acomodar a lo que nosotros queremos escuchar de Jesús o poner otra cosa que no dijo Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice ahí, nos da un testimonio de lo que él padeció, de lo que él vivió antes. Dice de cómo fue enseñado el evangelio. Dice, por revelación del mismo Jesús resucitado. Dice el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él está diciendo que
antes que conociera a Cristo, el apóstol Pablo estaba equivocado. Antes de conocer a Cristo, él era más celoso, dice, de otras cosas que no era de Dios. Era más celoso de las tradiciones, dice ahí el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que seguramente las costumbres antiguas predominaban en ese entonces, y tal vez hay muchas personas que siguen creyendo en eso, y entonces si eso hubiera sido bueno, correcto, de lo que el apóstol Pablo hacía, porque dice que era un hombre muy celoso, él cuidaba su creencia, su manera de pensar, su manera de ser, sus costumbres de sus padres y toda la tradición que traía, él lo sabía todo, pero eso no le salvó, eso no lo pudo dar la felicidad, la tranquilidad y la seguridad de que estaría a salvo de sus pecados, sino que todo lo contrario, porque entonces lo llevaba a la condenación, lejos de Dios. Por eso él necesitó de la gracia. Si fuera por merecimiento, entonces lo único que merecía era condenación. Entonces por eso dice aquí en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La salvación, entonces, dice Pablo, es por la gracia de Dios, por medio del Señor Jesucristo. En realidad, el apóstol Pablo no merecía salvación, pero por su gracia, por la bondad de Dios, y muchas personas tal vez no merecen la salvación porque han vivido alejados de Dios, porque muchos han estado en contra de Dios, no solamente alejados de Dios, sino que en contra de Dios, en contra de su palabra. Pero Dios dice, tienen esperanza, porque dice, Dios se agradó de este hombre tan malo, tan alejado de Dios, y tuvo misericordia de él, se compadeció de él, porque él veía cómo él sufría a sí mismo, cómo se condenaba cada día alejado de Dios. Y entonces dice, allí es donde Dios se acercó y dice el versículo 16, revelar a su Hijo Jesucristo en la vida de Pablo, para que predique entre los gentiles. Así que eso es algo que nosotros podemos admirar y ver cómo hay muchas personas que pueden ser salvos, hay muchas personas que pueden ser transformados, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es una transformación de las personas que tal vez mucho tiempo estuvieron lejos de Dios, y tal vez pueden ser duras, tal vez pueden ser difíciles, pero Dios es poderoso para transformar la vida de las personas por la sangre de Cristo Jesús. Y Él entonces dice, Él de esa forma encontró la gracia de Dios. Así que dice que las personas, después de eso, las personas se admiraban. ¿Cómo es que este Pablo tan malo, tan alejado de la verdad, tan alejado de Dios, de la gracia de Jesucristo, cómo pudo entonces ser transformado? ¿Cómo pudo cambiar y ahora me está predicando la palabra de Dios? Bueno, eso es lo que hace Dios. Tal vez muchos de los cristianos que nosotros estamos relacionados, que estamos predicando, fueron personas como Pablo. Fueron personas que estaban en contra de Dios. Fueron personas que no seguían a Cristo. Fueron personas que no nacieron en el hogar cristiano. Pero Dios los transformó. Por eso el mensaje de Dios siempre es para toda la humanidad, para todas las personas, para aquellos que logran escuchar, logran ver el mensaje, puedan creer que Dios les está esperando, que Dios está extendiendo su brazo para transformar. Y entonces, una vez que Pablo se encontró con Cristo, entonces empezó una vida distinta. Y eso es lo que hace Dios con los cristianos, con los verdaderos cristianos,
Por eso es importante permanecer en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la palabra de Dios, y no entonces creyendo en otras cosas donde entonces se denigra el nombre de Cristo, donde se usa como burla, donde se usa como simplemente juguete, sino que al contrario, el nombre de Jesús debe ser tomado en serio y ponerlo en lo más alto de lo que nosotros podemos hacer. Por eso estamos aquí, para engrandecer el nombre de Cristo Jesús y continuar con un evangelio puro, un evangelio sincero delante de Dios. Espero que usted entonces también sea transformado, sea renovado en su vida, y usted que ya es cristiano, usted que ya está en los caminos de Dios, no escuche un evangelio diferente, sino que acércate más, fundamentate más, estudie más la palabra de Dios y crea entonces de todo corazón en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y le agradezco esa bendición. Yo sigo orando por ustedes y espero que ustedes estén orando también en su casa, en su hogar, porque es el tiempo, es el momento de seguir orando, de seguir velando, como dice su palabra. Que Dios le bendiga, y yo quiero hacer una oración por ustedes. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre por esta noche, gracias por tus bendiciones. Rogamos, Padre, que nuestra fe siga creciendo, se mantenga, Señor, firme, y que este evangelio, Señor, que hemos tenido, que hemos encontrado en ti, sea un evangelio firme, viva en nuestra vida, y que no solamente lo escuchemos, que no solamente lo dejemos allí, sino que realmente esta palabra que nosotros recibimos nos transforme, nos motive, nos ayude, nos cambie, Señor, y nos mejore delante de ti, y que nosotros también podemos predicar tu palabra como el apóstol Pablo. Muchas gracias, oh buen Dios. Ponemos en tus manos la vida de mis hermanos, de todas las personas que escuchan tu mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te agradeceré.